Eh, a manera de otra pregunta, recientemente mencionabas que si tienes a un paciente con una elastografía en F2, F3, o bueno, que tiene 8, 9, 10 kilopascales, y que ¿en qué momento decides tú hacer a ese paciente una biopsia hepática en búsqueda de que tenga MASH, o te esperas a que mejore sus estilos de vida para que en el siguiente control de elastografía veas que baja de 9 a 6, por ejemplo, considerando ese factor de inflamación que pueda haber y en qué momento consideras hacerlo? Yo creo que, a ver, la biopsia es una pregunta que siempre nos hacen: ¿en qué momento biopsiar un paciente que tiene MASLD? Creo que hay tres escenarios, les diría que hoy hay tres escenarios claros donde uno debería biopsiar un paciente MASLD. Uno es si estoy en un centro que tengo, no es el no médico, pero por decirlo de alguna forma el no médico, que es si estoy en un centro donde cuento con protocolos de investigación, como tantos programas de investigación que hay en otras enfermedades digestivas. Digo al paciente, hay una posibilidad de que apliques para esta droga o este tratamiento. Si estás interesado, podemos biopsiarte y ver si calificas. Esa es una. Estrictamente hablando puntualmente de lo médico, creo que las dos indicaciones hoy son, primero, el diagnóstico diferencial. Hay algo que nos pasa mucho en la práctica diaria, es que el paciente MASLD tiene algunas características. Es que tiene tal grado de inflamación muchas veces, de steatohepatitis, que por ahí eleva más de lo habitual las transaminasas, ¿no? Nosotros uno vemos un paciente hasta 3 veces el valor de transaminasas elevado, decimos, bueno, puede ser MASLD. Hasta 5, ya nos empezamos a mirar raro. Más de 5, decimos, algo más tiene. Puede que no, claro. Algo más tiene, tendrá una autoinmune, y la autoinmune es un problema para nosotros porque el 30% de los pacientes MASLD tienen anticuerpos positivos por un mecanismo de mimetismo molecular. Es decir, el 30% de nuestros pacientes MASLD ya sabemos que va a tener un FAN o algún anticuerpo positivo. Entonces, tengo un paciente con elevadas transaminasas, con un FAN positivo. Hay algunos que tienen por la inflamación hasta elevadas las inmunoglobulinas y decimos, esto es un autoinmune y le tengo que poner un corticoides, o es un MASLD y lo voy a modificar simplemente el estilo de vida y todo lo que conocemos. Bueno, ese paciente se biopsia y por ahí termina definiendo la biopsia, lo cual no es un detalle menor de que hay pacientes que tienen características anatomopatológicas en MASLD similar a hepatitis autoinmune. Entonces, es todo un desafío y entonces lo utilizamos como un diagnóstico diferencial. Y la tercera, que viene un poco de la mano de lo que preguntabas, son pacientes que por los métodos no invasivos no estamos seguros que tengan cirrosis. Es decir, el FIB4 me dio mal, la elastografía me dio border, y yo digo, ¿ese paciente tiene cirrosis o tiene un F1? Y uno diría, bueno, lo que me preguntan los pacientes, lo que también me preguntan los médicos es, ¿qué te cambia tanto? Si al final el tratamiento va a ser el mismo, ¿no? Sí, es verdad, el tratamiento va a ser el mismo. Lo que cambia es que si yo detecto que mi paciente tiene una fibrosis avanzada, es un paciente que tengo que evaluar si tiene hipertensión portal, es un paciente que tengo que poner en un programa de screening de hepatocarcinoma, requiere un seguimiento mucho más acortado que el paciente que no. Entonces, es identificar ese grupo de pacientes que tienen cirrosis que requiere de otro tratamiento, y el tratamiento nutricional no es lo mismo en el paciente con cirrosis que en el paciente que no tiene fibrosis. Entonces, ahí cambia. Entonces, habitualmente le hacemos la elastografía. Yo en mi práctica diaria creo que esto es muy de experiencia personal de cada uno, pero medio alineado con lo que sugieren los expertos, es no tengo apuro en ir a biopsiarlo al paciente, que creo que puede tener fibrosis y tiene un valor intermedio. Porque los valores son menos de 8, no. 8 y 12, tengo un gris, más de 12 kilopascales, sugestivo. El problema lo tenemos con esos pacientes que están entre 8 y 12. Entonces, en esos pacientes le doy la chance al paciente de mejorar el estilo de vida, de mejorar todo, y por ahí bajan solo los kilopascales porque era un componente más inflamatorio y no era que tenía fibrosis. ¿Alguna otra pregunta del público? En el chat, no sé si alguien más que esté conectado quiera preguntar. Agradezco mucho la plática. Una pregunta, ¿utilizan el CAP, el índice de atenuación
por el elastografo del FibroScan como parte de manejo del diagnóstico y como la guía? Bueno, gracias por la pregunta porque no lo mencioné. Sí, el CAP, para muchos lo conocen, insisto, porque a veces yo desconozco quiénes hacen la elastografía o si hay disponibilidad, pero para los que no lo conocen, el CAP es el parámetro de atenuación controlada. Esto viene, es un software que trae el equipo de FibroScan, puntualmente la marca FibroScan trae, y permite estimar o cuantificar de forma no invasiva la esteatosis. Es una muy buena herramienta, pero no hay tanta disponibilidad. Cuando uno mira los estudios, dice, bueno, hay estudios que comparan el CAP, el diagnóstico de la esteatosis por CAP, con el diagnóstico por ecografía. Es levemente superior en cuanto a sensibilidad y especificidad del CAP, pero la verdad que a términos prácticos lo que tenemos todos es hacer una ecografía, un ultrasonido a nuestros pacientes. Es más económico y no es una herramienta, por lo menos en Argentina, y creo que pasa en muchos lugares, tan disponible el acceso al CAP. Nos puede orientar de la cuantificación de grasa y lo utilizamos si lo tenemos. Es decir, no se me ocurriría a mí pedirle un CAP a un paciente solamente para saber si tiene esteatosis, pero bueno, cuando me viene el informe, cuando hacemos la elastografía, lo obtenemos y está bueno. Pero ahí les diría que hay un problema, que es que no hay ninguna guía o no hay ningún estudio, o los que se hicieron fueron negativos, que muestre que el seguimiento con el CAP sea fidedigno. Es decir, no hay ningún estudio que diga, bueno, si mi paciente tuvo 300, se miden decibeles. Si tuvo 300 decibeles y ahora tiene 100, está mucho mejor. Y eso es lo que no hay ningún estudio, por lo cual hoy no hay indicación de hacer seguimiento con CAP. Pero sí, si lo tenemos, lo usamos. Yo en mi centro lo tengo, me encanta usarlo, y también hay score que podemos utilizar a través del CAP. Si ustedes ven, sobre todo FibroScan, que es por ahí quien lo comercializa, tiene score que incluyen el CAP, el valor de la elastografía y las transaminasas, y eso se sabe que predice muy bien la fibrosis, por ahí mucho mejor que un FIB4 u otro score. Otra pregunta en el chat de la doctora Mari, pregunta, ¿pacientes con hipotiroidismo y diabetes deberían de tener un mayor seguimiento de MASLD? Con hipotiroidismo y diabetes. Con diabetes no es que cambie el seguimiento, pero son pacientes donde yo sí tengo que ser un poco más agresivo con la detección de fibrosis, por lo que venimos hablando, pero las guías siempre lo mismo. FIB4, elastografía, pero el seguimiento es igual. Y hipotiroidismo son pacientes que ya sabemos de antemano que tienen más probabilidad de tener MASLD, son una de las poblaciones que también hay más riesgo de tener MASLD, pero no requieren de un seguimiento específico. Que se conoce FibroScan, pero también hay otros métodos para la medición de la elastografía, digamos, por ultrasonido, por resonancia. Obviamente los costos cambian. Sí se incluiría dentro de los protocolos de escrutinio de fibrosis. ¿Es recomendable o por el método ya que se habla por medio de FibroScan? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Todos los métodos son buenos, están todos validados, es decir, la elastografía, tengo como decíamos el FibroScan, pero está ahí por GRWave. Está el ARFI, que combina la elastografía con una visión ecográfica. Ahí está la elastoresonancia, como mencionaste. La verdad es que la mayoría tienen sus cosas a favor y en contra. La contra está generalmente en los precios. Por ejemplo, hacerle una elastoresonancia es mucho más caro que hacerle una elastografía común al paciente, y la disponibilidad de los centros. Son muy pocos los lugares que tienen para hacer elastoresonancia, pero elastografía tenemos todo. Ahora, cuando uno mira, hay estudios comparativos donde uno dice, donde se evalúan todos los métodos y son muy similares para la detección de fibrosis. Es decir, es buena la elastoresonancia, todos los métodos son muy similares. ¿Qué pasa con la elastografía por FibroScan? Y bueno, sin duda fue lo primero que apareció. No sé si todos saben, después si tienen tiempo les cuento la historia, pero la elastografía por FibroScan nace por el queso, ¿no? ¿Saben? A datos de color, para que se lleven un dato hoy nada más, miraban el queso y decían, bueno,
para saber que el queso, el grado de madurez, sin tener que cortarlo y saber si estaba más duro o más blandito adentro, utilizaban la misma tecnología que usa para la elastografía. Y de ahí lo lleva a la medicina, lo traspola a eso, ¿no? Que es lo mismo, saber si el hígado está más duro o no, sin tener que cortar, pinchar. Cosenz, que es la empresa que lo hace, es el primer método. Entonces, cuando uno mira los estudios, y está validado principalmente con la elastografía por FibroScan, pero no porque sea lo mejor, sino porque es donde más estudios científicos hay y vienen por detrás del resto de los métodos. Pero todos son efectivos y siempre yo le digo al resto de mis colegas, cuando dicen cuál es el mejor método, el que tenga disponible en mi centro, seguramente. El método que tenga disponible para identificar fibrosis de eso va a estar bien. Perdón, lo del queso me fui. ¿Alguien más? Bueno, agradecemos muchísimo tu participación, Adrián. Por parte de la Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, Patología y Endoscopía Gastrointestinal, presentamos el presente diploma al doctor Adrián Narváez por su participación como conferencista de terapias emergentes de MASLD con diabetes y obesidad, dado en la ciudad de Guatemala los 22 días del mes de julio del 2025. Agradecidísimos por tu participación y tu presencia acá con nosotros. Y bueno, esperamos que tu visita haya sido amena a nuestro país. Sé que es la primera vez que nos visitas y pues esperamos que te lleves un muy buen recuerdo de nosotros y ahí le hacemos entrega de un obsequio para casa. No, pues en casa. Muchas gracias. Agradecerles a ustedes, para mí valió la pena cada hora del viaje. Me llevo dos cosas muy importantes del país. Una tiene que ver con el interés de ustedes, ¿no? Nosotros esta charla suelo darla en Argentina o a veces me toca salir para darla y la convocatoria que tienen es muy buena. Yo le decía hoy a Carlos, muchas veces los lugares pasa que como cuando está la posibilidad del Zoom, mucha gente se queda por ahí y no hay nada como el intercambio social, verle las caras, que poder conocer colegas de otros lugares, así que tiene una muy buena convocatoria y eso habla del interés que tienen. Y algo que en lo personal, extramédico, que me llevo del país es, no hablando mal de Argentina, pero que tienen como una muy buena virtud, es la amabilidad que hay. Es impresionante desde que me bajé del avión, es cómo está, qué necesita, disculpe, en qué podemos ayudarlo, y eso por ahí ustedes lo tienen más familiarizado, pero quienes venimos de afuera es muy notorio. Así que bueno, muchas gracias. Dice que está sorprendido que hablamos en diminutivo. Todo es chiquitito, no sé, chiquitito, que pasa de chiquitito. ¿Quiere una cenita, por favorcito? Pasamos a la presentación. El siguiente punto de la agenda. Está con nosotros, si me pudieran poner la presentación de la agenda siguiente. Bueno, en la noche de hoy está con nosotros la doctora, gracias, la doctora Melvi Priscila Lemus Chavarría. Como lo mencionamos al principio, la doctora Lemus es postulante para integrar la asociación Guategastro. La doctora Lemus tiene una formación de médico y cirujano avalado por la Universidad Mariano Gálvez, un entrenamiento en medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios, gastroenterología y endoscopía digestiva en el Hospital Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, México, y una alta especialidad médica en neurogastroenterología
en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de Veracruz, México. La noche de hoy nos presentará su trabajo de tesis de trastornos de la sensibilidad anorrectal, un estudio comparativo entre varostato rectal y distensión con balón durante manometría anorrectal. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto poderles compartir uno de los estudios realizados durante mi estancia en Veracruz, como bien mencionaron, el cual se titula Trastornos de la sensibilidad anorrectal. Fue un estudio comparativo entre varostato rectal y distensión con balón durante la manometría anorrectal. Comenzaremos mencionando que de manera global la prevalencia de trastornos anorrectales ronda en el 20%. Estos se deben a alteraciones neuromusculares del piso pélvico y estructuras adyacentes. Disponemos actualmente de varias herramientas o métodos diagnósticos que nos proveen información acerca de la funcionalidad del anorrecto y por ende nos brindan ciertos parámetros que pueden estar implicados en la génesis de las patologías, como lo es el estreñimiento crónico, la incontinencia fecal, cuadros de proctalgia, hipo e hipersensibilidad, como neuropatía pélvica. Algunas de estas herramientas pueden ser, por ejemplo, la defecografía por resonancia, el ultrasonido endoanal, la electromiografía y la manometría anorrectal. Se requiere de un adecuado equilibrio de varios factores para contar con una adecuada continencia y por ende con una adecuada cinética defecatoria, desde el sistema neural, muscular, todo el componente estructural y anatómico, hormonal y cognitivo. Recordar que este tipo de padecimientos hay dos poblaciones en mayor riesgo. El primer grupo sería la población y género femenino, por el aspecto hormonal, por la composición anatómica y estructural del piso pélvico, el aspecto de los embarazos y traumas obstétricos, como también es una población más prevalente con prolapso genitourinario. El segundo grupo como factor de riesgo sería el envejecimiento, por la atrofia de las neuronas en el plexo mientérico, por mayor depósito de colágeno en el colon izquierdo y esto altera la distensibilidad y la sensibilidad también. La polifarmacia del paciente adulto mayor, que también hay algunos fármacos que conllevan a cuadros secundarios, principalmente de constipación crónica, y también por atrofia propiamente de la musculatura del piso pélvico. En estudios poblacionales se ha evaluado que en Norteamérica cuentan con una prevalencia de incontinencia fecal hasta del 18% y de trastornos evacuatorios en general hasta del 19%. En Estados Unidos, el estreñimiento crónico representa hasta 2.5 millones de visitas al año y 92,000 hospitalizaciones. En México, según las estadísticas, cuentan con una prevalencia de estreñimiento crónico en promedio del 14%. Y de estos desórdenes anorrectales, se ha evaluado que cuentan con hiposensibilidad rectal hasta en un 30%. Para recordar un poco acerca de la cinética o mecánica defecatoria, vamos a mencionar las fases, empezando por la fase basal, que es la fase de continencia. Recordar que el esfínter anal interno es el responsable hasta del 85% de esta fase. Va a ser una fase en donde el recto va a estar vacío, la sensibilidad va a estar conservada, el ángulo anorrectal está en ese momento respetado y posteriormente ya pasamos a la fase preexpulsiva. La fase preexpulsiva se divide en dos partes. La primera, que antecede a 60 minutos antes de la defecación. Hay movimientos propulsivos a nivel colónico, empieza a haber cierto llenado rectal y es acá donde se da el famoso muestreo, que es la capacidad de discernir si lo que está llenándose a nivel rectal es algo gaseoso, líquido o sólido. Posteriormente sigue la siguiente fase, que es 15 minutos antes de la defecación, que es donde la distensibilidad se vuelve progresiva, es detectada mediante los mecanorreceptores que se encuentran en la región del recto y en este momento es en donde uno es capaz de discernir si realmente es un momento idóneo para llevar a cabo la defecación y proceder, o bien mediante el freno rectosigmoide postergarla.
Si es un momento idóneo, entonces se continúa a la fase siguiente, que sería la fase expulsiva. En esta ya hay un recto ya realmente mayormente distendido, en donde se da la sensación de urgencia y hay inversión del gradiente de presiones. Recordando que la presión rectal basal está disminuida y la anal aumentada para mantenernos contenidos, como dijimos al inicio, y en la fase expulsiva hay inversión de este gradiente de presión. Hay una relajación del esfínter anal interno, relajación del esfínter anal externo, reducción del ángulo, depende de si la posición estamos sentados o en cuclillas, dilatación del canal anal y a través de una maniobra de Valsalva adecuadamente realizada y un adecuado pujo, pues ya conllevar propiamente a lo que es la expulsión de la materia fecal. Y por último, la fase final, que es la terminación de la defecación, que se da mediante, nuevamente, se restablece ese gradiente de presión, hay contracción esfinteriana, ascenso perianal y se da por terminada prácticamente la defecación. Haciendo énfasis en la sensibilidad rectal, dijimos que vamos a ser capaces de sentir, y esta sensación va a estar dada por los mecanorreceptores que se encuentran a nivel rectal. Esta información viaja a través de neuronas eferentes, a través de los nervios esplánicos pélvicos a la región sacra, principalmente S2, S4, en donde se activa el arco reflejo, que es una contracción del esfínter anal externo, dando tiempo para que esta señalización viaje a través de haces espinotalámicos hasta la región del tronco encefálico, en donde ya somos capaces, como dijimos, de tomar la decisión si se lleva a cabo la defecación o no. Posteriormente, si sí se lleva a cabo la defecación, pues viaja esta información a través de neuronas eferentes y los nervios pudendos. Entonces, menciono todo esto porque es importante saber que en la fisiopatología de la hipo o hipersensibilidad rectal, todos estos componentes deberían de estar intactos y desde luego, si hay alguno que no, pues va a conllevar algún tipo de trastorno. La disfunción de la fisiología no rectal la clasifica según el Consenso de Londres en 4 rubros: desórdenes del reflejo rectoanal inhibitorio, desórdenes de la contractilidad anal y tono, desórdenes de la coordinación rectoanal y los desórdenes de la sensibilidad rectal, que es el enfoque del estudio. Las 3 sensaciones evaluadas, porque se evalúan 3, en la siguiente diapositiva voy a explicar cómo lo hacemos. 2 de las 3 sensaciones, si se encuentran por arriba del límite superior normal, se va a considerar que es hiposensibilidad rectal. Si solamente es una, se va a llamar hiposensibilidad rectal limítrofe y esta carece de relevancia clínica, se queda como un diagnóstico incierto. Y si una de las 3 se encuentra en rango menor del límite inferior normal, se va a llamar entonces hipersensibilidad rectal. Las pruebas de sensibilidad rectal tenemos la disponible con el uso de la manometría de alta resolución, con balón inflable, ya sea con aire o con agua, aunque se prefiere que sea con aire. El insuflado puede ser de manera continua de 1 a 5 mililitros por segundo o bien fásico 10 mililitros por segundo. El otro método es el método del barostato ambulatorio de distensibilidades rápidas. Este consta de una bolsa de poliolefina y el insuflado es continuo y a presiones preestablecidas. Las respuestas sensoriales y mediciones de umbrales sensitivos se realizan durante la manometría anorrectal con el uso de pictogramas, como también instrucción auditiva que se le emplea al paciente. Siendo la primera sensación detectada la sensación en el recto similar a un gas o a un flato. La segunda sensación sería la sensación de evacuar o urgencia por defecar. Y la tercera es la sensación de no poder aguantar más, es el volumen máximo o bien incluso que conlleva cierto disconfort en la región anorrectal. Los objetivos de este estudio fueron describir la frecuencia de trastornos de sensibilidad rectal en pacientes con desórdenes anorrectales y comparar y correlacionar los resultados obtenidos mediante ambos métodos. Fue un tipo de estudio prospectivo realizado en pacientes que se les realizó una manometría anorrectal de alta resolución, ya sea por indicación de estreñimiento crónico, incontinencia fecal o proctalgia, y se realizó el protocolo completo que establece el Consenso de Londres con uso de catéter de manometría de alta resolución ManoScan con el software de Medtronic. Para la prueba de sensibilidad con sonda de alta resolución se utilizó un globo descartable, el cual fue realizado a través de un dedo de guante
con insuflado manual de manera continua de 1 a 5 mililitros por segundo, utilizando como rangos de referencia para la primera sensación normal hasta 20 mililitros, la sensación de urgencia defecatoria de 110 a 120 mililitros y la máxima tolerada hasta 180 mililitros. Con el uso del varostato, el insuflado fue automático a una velocidad de 120 mililitros por minuto hasta alcanzar una presión intrarrectal de 40 milímetros de mercurio o bien un volumen de 700 mililitros. Utilizando un software especial, el cual consta del mismo equipo, se calcula la capacidad rectal, la distensibilidad rectal y los umbrales sensitivos. Los rangos de referencia fueron los siguientes. Para la primera sensación normal de un 10 a un 30%, según la capacidad rectal total, para urgencia de un 40 a un 80% y la máxima tolerada de 80 a 100%. El análisis de datos se llevó a cabo mediante estadística descriptiva y diferencial, como podemos observar. Y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Del total de pacientes vemos cómo predominó el género femenino, sin embargo no hubo diferencias significativas entre edad e índice de masa corporal. En cuanto a la frecuencia de trastornos anorrectales, vemos cómo predominó el estreñimiento crónico hasta en un 52%, seguido del cuadro de incontinencia fecal hasta en un 34%, la sobreposición de estos y proctalgia, cada uno con 7% respectivamente. En cuanto a la frecuencia de desorden de la sensibilidad, podemos ver en las barras del medio cómo prevalece la hiposensibilidad, seguido de sensibilidad normal y por último hipersensibilidad. En cuanto a la comparación y concordancia de ambos métodos, la concordancia fue baja y podemos observar según las barras de color naranja el uso del varostato y podemos ver cómo permite evaluar mayormente o un número mayor de pacientes como sensibilidad normal y como hiposensibilidad y vemos cómo disminuye el número de pacientes que se quedan en zona gris o en zona de inclasificable. Para la correlación por tipo de sensación, el resultado fue que no hubo correlación, ya que no hay ninguna de las, por el valor de R, ¿verdad? Y la gráfica que no hay una pendiente ni positiva ni negativa. Un hallazgo adicional a los objetivos propuestos fue que en pacientes con estreñimiento crónico se pudo evaluar que cuentan con mayor capacidad rectal y mayor distensibilidad rectal, y esto es pues porque los pacientes con estreñimiento crónico sabemos que usualmente desarrollan megarecto, y esto también puede conllevar y participar en la génesis de la hiposensibilidad rectal. Así que, como conclusiones del estudio, la hiposensibilidad es el trastorno de sensibilidad más frecuente. El método del varostato permite reclasificar a más pacientes como normales e hiposensibles y disminuye el diagnóstico en zona gris. La poca correlación entre ambos métodos reafirma que la sensibilidad con el uso del varostato es un método más fisiológico y el método por medio de la manometría de alta resolución está influenciado por otros factores, tanto que se considera en ocasiones operador dependiente o depende del uso del balón que se utilice, también pudiera haber ciertos cambios en la misma. Y ese es mi trabajo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda al respecto. No hay espacio a preguntas. El varostato. El varostato, el único inconveniente es la disponibilidad, ¿verdad? Realmente no está como disponible para la práctica clínica y se usa solo en centros de investigación. Pero sí es el estándar de oro. Un comentario del doctor Luis Aguilar Páez. Solamente felicitaciones a la doctora por la presentación de su trabajo. Excelente trabajo. ¿Alguna otra pregunta?
Doctora Pineda. Bueno, para nosotros es un gusto. Se ha presentado un trabajo excelente y por parte de la Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía Gastrointestinal y por decisión de los miembros de la asociación, se da el presente diploma a la doctora Melvi Priscila Lemus Chavarría, que la acredita como socio activo, dado en la ciudad de Guatemala los 22 días del mes de julio. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por ser parte de nuestra asociación. La doctora Ligorría pues hará los honores en colocar el distinguido PIN que la hace ser miembro de esta asociación, a la doctora Lemus. Bueno, pasamos en el punto de la agenda de puntos varios. La doctora nos dará sus palabras. Bueno, pues no me queda nada más que darle las gracias a todos los que aguantaron. Un especial agradecimiento a la doctora Priscila, a todos los presentes, al doctor Narváez por haber venido desde tan lejos y compartirnos sus conocimientos, a todo el Departamento de Medicina Interna del Hospital Centro Médico y todos sus socios, quienes nos comparten sus conocimientos y su trabajo arduo a diario para sacar adelante a nuestros pacientes en esta increíble e ilustre institución en la cual tengo el honor de pertenecer. Pero la verdad es que hoy pasamos un día muy lindo, muy alegre, compartiendo, como bien nos dijo el doctor, pudiendo socializar post pandemia, ¿verdad? Esto ya casi no se da. Qué lindo y qué rico poder estar juntos compartiendo en presencia y con nuestros compañeros que también nos compartieron vía virtual. Todo esto no hubiera sido posible sin nuestros colaboradores estratégicos, sin quienes esto no hubiera podido ser posible. Quiero invitar, por favor, a nuestro equipo, Estuardo, por favor, si nos puede acompañar con todos sus compañeros de Asofarma, sin quienes esto no hubiera podido ser posible el día de hoy. Si nos pueden acompañar, por favor, y darles un fuerte aplauso, caluroso aplauso a los compañeros de Asofarma. Unas palabras, por favor. Sharon, por favor. Bueno, Sharon. Bueno, gracias, doctora. La verdad es que nosotros muy contentos, como siempre. Ya hemos estado con ustedes en varias ocasiones y siempre nos da el mismo gusto y placer el poder apoyarles, ¿verdad? Como saben, para Asofarma la educación médica es una prioridad, ¿verdad? Y lo vamos a seguir apoyando mientras esté en nuestras manos. Así que felicitaciones al doctor, ¿verdad? Porque muy interesante charla y gracias por siempre tomarnos en cuenta y gracias a ustedes por su apoyo también a nuestras marcas, ¿verdad? Como Soltum, Alevian Duo, que están ahí para resolverles con sus pacientes. Así que con Tumax también y todos. Así me gusta que la doctora se acuerde, ¿verdad? Así que muchas gracias, ¿verdad? De verdad se los agradecemos, buen provecho y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Bueno, yo comparto las palabras de la doctora Ligorría. Realmente contar con socios estratégicos que ayuden a que estas sesiones sean exitosas realmente es difícil. Y
Les agradezco de manera personal muchísimo todo el apoyo, la ayuda que nos han dado. Y por parte de la Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, Patología y Endoscopía Gastrointestinal, pues extendemos este diploma a Sofarma por el apoyo en nuestra educación médica continua en la charla del día de hoy de terapias emergentes de MASLD con diabetes y obesidad. Muchísimas gracias. Una foto de... Ah, una foto. Antes de que se vayan los residentes. Antes de que se vayan, nuestro último punto vario es invitarlos, por favor, nuestra próxima sesión, ya saben, el tercer martes de cada mes. El próximo mes vamos a estarles compartiendo una charla igual de interesante que la de este mes. Toca páncreas. Ya saben que vamos en orden de órganos, chicos. Entonces vamos a tener una mesa de expertos sumamente interesante, donde nos van a acompañar 3 expertos para compartirnos un tema muy interesante de lesiones pancreáticas. Entonces les va a estar llegando por todas nuestras vías, ya saben, nuestras redes sociales, nuestra página guategastro.com, para que estén atentos por favor a las comunicaciones, y tanto en el chat del Zoom como en el chat de WhatsApp y por todas las demás vías. En nuestra página también va a estar socializado en los próximos días el link de las horas crédito. Muchas gracias, de nuevo gracias a Centro Médico, al doctor Mario Freddy Sandoval, al doctor Ascor Avendaño y a mi junta directiva de Guategastro y a Sofarma. Buenas noches a todos.